¿Qué significa o de dónde viene la palabra sicario? El sicariato viene desde antes de Cristo. De hecho, la palabra sicario tiene su origen en Roma. Y sica es una daga pequeña y muy fácil de esconder que se utilizaba para apuñalar a los enemigos políticos. Por ello que sicario significa hombre daga. De ahí viene. Y ahora vamos a una de las tantas definiciones, ¿no es cierto? Los sicarios en distintos ámbitos. Las mafias en general suelen apelar o recurren a este tipo de personas para eliminar integrantes o bandas rivales, miembros de fuerzas de seguridad o investigadores que amenazan su accionar delictivo. Eso es un poco, ¿no es cierto?, para ponerlo en contexto. Después, más tarde, mucho más tarde, también aparecen los sicarios en el negocio del narcotráfico. Uno de los que más utilizó a los sicarios fue Pablo Escobar Gaviria, en Colombia, que tuvo un equipo de sicarios, que estuvo comandado por uno que fue bien famoso, que incluso tuvo un canal de YouTube que tenía 1,5 millones de suscriptores, tenía cadena perpetua, lo dejaron libre el año 2015 y el 2023 falleció de cáncer. En este negocio de la droga, ¿por qué lo ocupaban? Ya sea estos asesinatos que mandaban a hacer a estos sicarios o asesinos, era para poder mantener territorios en que ellos tenían su venta de droga. Y si alguien no paga una deuda, el asesinato en este caso puede servir como señal o amenaza para el resto de los deudores. O sea, el sicariato se utilizaba en dos ámbitos. Los grandes productores y narcotraficantes lo hacían para disputar un territorio, pero también para aquellos que trabajaban con ellos, le entregaban droga y ellos tenían que venderle y entregarle el dinero y no lo hacían, los mandaban a asesinar, para mandar una señal al resto y se quedara tranquilo. Eso es un poco el sicario moderno, por decirlo de alguna manera. Existen tres tipos de sicarios: los profesionales, los oportunistas y los improvisados. Estos sicarios, aunque actúan por dinero, los sicarios pueden verse involucrados en cuestiones familiares o sociales que no están vinculados con los negocios. Por ejemplo, mandar a asesinar a una expareja por despecho, sin que exista de por medio, ¿no es cierto?, una intención económica detrás del crimen para que aquel que la realice, para quien realiza el encargo. Porque aquí hay una persona, ¿no es cierto?, que es el que envía a matar, hay un intermediario que contrata al sicario y está después la víctima. Entonces son las 4 personas que actúan en este ámbito del sicariato. Así como ocurre consumo de droga, los canales por los cuales se debe contactar a un sicario no son públicos ni de conocimiento. De hecho, la mayoría de las personas desconocemos esa información y eso protege a ambas partes. Esto quería aclararlo un poco. Es muy difícil. Vamos a hablar de los sicarios profesionales. Es muy difícil dar con un sicario profesional. Primero, el sicario profesional se dedica exclusivamente a eso, a matar por encargo. No se dedica a otra cosa. No anda metido en bares, no se dedica al tráfico de personas, no se dedica al tráfico de droga, no consumen alcohol. Generalmente son personas solitarias, tienen más de una guarida y tienen un lugar donde guardan el armamento que requieren para hacer las tareas que les encargan. Pero llegar a ello es tremendamente difícil por esa situación que les estoy narrando. Y a veces tampoco
se conocen con el intermediario. El intermediario los contacta por algún medio telefónico, que normalmente es un teléfono que una vez que reciben el encargo, inutilizan el chip para no ser ubicados, y primero tienen que depositarle el dinero y después actúan. Se han hecho un montón de películas respecto a este tema de los sicarios. Yo creo que la más conocida es John Wick, que han hecho ya 4 temporadas. Ahí tienen ese es un sicario profesional. Los sicarios oportunistas son aquellos que de repente actúan exclusivamente porque se les presenta una oportunidad. A mí me da la impresión, no tengo todos los antecedentes, pero tengo la impresión de que el asesinato de esta persona del barrio May, el rey del barrio May, no me acuerdo el apellido, que en paz descanse, fue un sicariato de oportunidad. Porque aquí se dan situaciones que son bastante distintas. El que debió asustar, el que debió, siempre se actúa de esa manera, es quien es el acreedor, y lo hace con el deudor. Pero primero es una amenaza, y a la segunda o tercera vez ya decididamente es con el pago de su vida por la deuda que tiene. Esto ocurrió de una manera distinta, o sea, el deudor hizo contratar a un asesino para que no le pudieran cobrar la deuda que él tenía. Ese para mí es un sicariato de oportunidad. Los sicarios profesionales son básicamente los que actuaron mucho durante la época de la ley seca en Estados Unidos. Eso se dio mucho, también hay muchas películas que lo describen. Y posteriormente, básicamente, en la zona, en Colombia, en América Central, en esa parte se dio con el tema del narcotráfico, que lo utilizaba mucho, y uno de los que más utilizó sicarios fue precisamente lo que yo le decía hace un rato atrás, Pablo Escobar, para otra organización, amedrentar. ¿Perdón? Otra organización que utilizó mucho los sicarios fue la Cosa Nostra, antes de Pablo Escobar y todo eso. Ah, sí, claro. Sí, en Europa se fue. Sí, por eso digo yo que han habido una serie de eventos en distintas partes del mundo, en Europa, en América y en Estados Unidos. En el caso de la ley seca también se dio mucho este tema. Y eso hace que la gente de repente confunde, no las personas, me expresé mal, los periodistas que no investigan realmente de qué están hablando, dicen cosas que no son acorde a la realidad. Así como ocurre, por ejemplo, lo que significa el trabajo de un asesino a sueldo no es agradable ni tampoco es considerado ético, obvio. Tomar las decisiones de contratar su servicio puede acabar con más vidas de las previstas. El sicario, por eso hago yo siempre la distinción, el sicario profesional le dan el nombre, le envían la fotografía de la persona, y dónde ubicarla, y le dan un plazo. Y esa persona se encarga de hacerlo, pero primero tiene que ver si en su cuenta corriente está los honorarios que él cobra, porque así se maneja este sistema. Hay en otras áreas más que también se usa mucho, pero no lo vamos a tocar ahora. Así que vamos a ir distinguiendo entre los sicarios oportunistas y los improvisados, que son aquellos que de repente tengo a alguien ahí cerca y quiero cobrarme una deuda y se les pasa la mano. Ese también es una forma también le llaman sicario improvisado. El fenómeno del sicario es un modo delincuencial que es alarmante, no solo por las muertes ocasionadas por esta práctica, sino por su establecimiento en un contexto en el que es percibido el asesinato por encargo como una forma de vida que ofrece dinero y el reconocimiento social que buscan muchos jóvenes. En esto, por ejemplo, casi todos
los que han hecho de alguna forma sicariato, estoy hablando de ahora, de los últimos años, 3, 4, 5 años, son jóvenes. Son jóvenes entre los 15 y los 25 años. ¿Por qué? Sobre todo los oportunistas, porque no tienen mucha noción de lo que significa el asesinar a una persona. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hoy día, ¿quiénes están haciendo los robos en las casas? ¿Quiénes están haciendo los portonazos? ¿Quiénes están haciendo esta gente que entra muchas personas roban una parte, ¿cómo se llaman? ¿Cómo le llaman? Turbazo. Los turbazos. Generalmente menores de edad. Son menores de edad. Porque claro, no perciben el peligro. ¿Te fijas? Ellos lo hacen por instinto, lo hacen porque está de moda, lo hacen porque los ponen en una situación distinta frente a sus pares, buscan reconocimiento social dentro del ámbito donde se mueven, y eso es un fenómeno de que creo que no se está estudiando de buena manera aquí en Chile. No se está estudiando de buena manera en Chile. Aquí se sacan muchas conclusiones, Coronel, se dicen muchas cosas, pero al final del día no se hace nada. Dime, Ricky. Cabe mencionar, además, de que muchos menores de edad se meten en ese mundo, en primer lugar, por lo que usted mencionaba, por el reconocimiento, por ser más chorro que los demás, por los réditos económicos que tiene, pero por sobre todas las cosas, porque la legislación de nuestro país no los hace responsables. ¿O no? Sí, estoy de acuerdo contigo, pero lo que yo te quiero decir, no estoy hablando de quién los envía. No, yo entiendo, sí. Estoy hablando del joven en sí. Él no tiene esa noción. El que los envía sí tiene claro que son inimputables, que no les va a pasar nada, que no van a estar presos, etcétera. Eso lo sabe. Quien los recluta, eso lo tiene perfectamente claro. Pero el joven que es reclutado, eso no lo tiene en su cabeza. Para él es como, oye, qué bueno lo que me están dando, o sea, entretenido, vamos a hacerlo, porque no dimensionan el peligro. Si ese es el punto. Hay 4 diferentes perfiles de sicario, de acuerdo con sus rasgos de personalidad. Primero está el sicario marginal. Este tipo de sicario se origina, su origen es de zona con marginación extrema en los ámbitos socioculturales, académicos y económicos. Perdón. En consecuencia, a su carencia de educación, son personas altamente manipulables y las pocas esperanzas de trabajo en sus lugares de origen. Por ende, su motivación criminal primaria es la necesidad económica y la falta de oportunidades de trabajo legales. Y como mencionaba anteriormente, la motivación psicológica sería el tener poder. Se sienten con poder y se sienten con reconocimiento, el ser vistos por la sociedad. Lo que yo le estaba diciendo recién. O sea, esa es la forma que pasa con estos sicarios, para mí, oportunistas. Todavía en Chile no tenemos, o no hemos conocido sicariatos realizados por profesionales de esto, que ya es un tema bastante distinto, que lo que pasa es que el sicario profesional primero actúa sobre seguro, conociendo el lugar, conociendo el momento, la oportunidad y cuáles son las vías de escape. Un sicario profesional no se va a subir a un ascensor, porque todos los ascensores tienen cámaras, o los edificios, los pasillos también tienen cámaras de seguridad, y en la calle hay muchas cámaras de seguridad. Todo eso ellos estudian el lugar con mucha antelación, verifican cuáles son los lugares. Jamás va a andar en un vehículo en que no tenga alguna oportunidad de escapar.
y normalmente no lo hacen a plena luz del día. De esa forma actúan los sicarios profesionales. Mientras que lo otro, si ustedes se dieron cuenta, con el rey del barrio May, fue a plena luz del día, los asesinos subieron un ascensor, se les ve en un pasillo, en un edificio, se fueron a Osorno, después volvieron a Santiago y ahí fue donde fueron apresados. Eso, para mí, son sicarios. Fue un sicariato de oportunidad, nada más. El sicario antisocial es el segundo, ¿de acuerdo? Estamos viendo los rasgos de personalidad. Este se desarrolla generalmente en ámbitos donde es común el crimen, las pandillas y el abuso de drogas. Se ve comúnmente como un fracaso escolar, abuso de drogas por parte de quien lo va a realizar y poco respeto a las normas sociales. Dentro de este entorno, la violencia es la forma de aprender a sobrevivir, lo puse entre comillas, y el cometer delito es una forma de vida normal. O sea, esta gente, todas estas cosas, estos muchachos jóvenes, lo normalizan. Es algo que para ellos es normal. Por eso comienzan a introducirse a este medio a través de las pandillas y a la realización de delitos menores, por lo que es común que este tipo cuente con un historial delictivo. Por eso generalmente estos sicarios de oportunidad no se dedican exclusivamente a eso. Se dedican a robar tiendas, se dedican a hacer portonazos, se dedican a asesinar, se dedican a hacer un montón, consumen droga. El sicario profesional nunca va a consumir ni alcohol ni droga. Se lo digo así. Por algo profesional. Y no son baratos, entre paréntesis. Un sicario profesional no va a hacer esto por un par de miles de dólares. No lo hace. Vamos, Ricky. La personalidad, seguimos con el número 2, la personalidad de este tipo de sicarios suelen ser personas que desde muy temprana edad presentan rasgos oposicionistas, se oponen a todo y son desafiantes. Se ve reflejado en sus expulsiones escolares, en agresiones que tienen con compañeros y autoridades y una serie de conflictos con figuras autoritarias, que puede ser en su colegio donde estaban estudiando o incluso puede ser en su casa con sus padres. Se generan muchos conflictos. Ya en edad adolescente pueden presentar indicadores de trastorno disocial, vistos en las faltas sociales cometidas, como el pandillerismo, el robo, peleas y uso de drogas. En la edad adulta se comienzan a presentar las conductas antisociales, cometiendo delitos mayores como secuestros y ejecución. Con el tiempo se van desensibilizando ante sus actos y comienzan un incremento de la agresividad en sus actos. O sea, son agresivos con las cosas que ellos realizan. Pero para meterse en este negocio del sicariato profesional, tiene que tener una templanza única, el manejo de armas, y no solamente de armas de fuego, sino que armas blancas, de una forma casi magistral. Tercero, el sicario psicopático. En este caso, puede o no desarrollarse en un ámbito donde los actos criminales son normales y sus familias pueden mostrar una aparente normalidad social. Una aparente normalidad social. Eso es lo que muestran, ¿no es cierto?, su familia. Existen ciertos indicadores para poder ir viendo dentro de cada uno de los hogares, como la disfuncionalidad de los apegos, baja estimulación afectiva, son negligentes, no tienen límite y algún padecimiento psiquiátrico dentro de la familia. O sea, puede haber alguna persona con alguna enfermedad psiquiátrica dentro de la familia. Cuentan con habilidades cognitivas que les ayudan con la planeación y ejecución de sus actos.
Y el número 4, el sicario sádico, y aquí nos estamos metiendo en otro ámbito. Este sicario es similar en cuanto a su historia y ámbito en que se desarrolla el sicario psicopático. Pero a diferencia de ese, del psicopático, el sicario sádico, como su nombre lo indica, tiene un sadismo inminente al realizar sus torturas y ejecuciones. Destaca por su frialdad, crueldad y placer en su relación. En este caso, su principal motivación es de carácter psicológico, saciar sus pulsiones de odio y venganza al provocar el mayor sufrimiento a sus víctimas. Incluso llega a revivirlas para seguir causándoles más sufrimiento. Esta característica es la que los hace destacar de todos los demás mencionados. Aquí, en términos de estos 4 tipos de sicarios, generalmente yo vuelvo siempre lo mismo. El sicario profesional no tortura a nadie. Hace el trabajo que le encargaron y por lo que le pagaron. Esa es su pega, la ejecuta, manda la foto o lo que sea para establecer de que se realizó el trabajo y listo, pero no se dedica a torturar a nadie, a hacer ninguna otra cosa que más que el encargo que se le hicieron. Digamos, Ricky, vamos a ver la principal diferencia entre un sicario y un mercenario. Porque me hicieron esa pregunta en alguna oportunidad y porque claro, el mercenario también mata, eso es así, pero el sicario, el término sicario se refiere a alguien que comete asesinatos por encargo, actuando como un asesino a sueldo. Sus objetivos suelen ser personas específicas y su motivación principal es el pago recibido por el asesinato. A menudo, los sicarios están involucrados en actividades criminales y operan en la clandestinidad. Eso es así. Son clandestinos. A diferencia, un mercenario es un soldado profesional que se une a un conflicto armado a cambio de dinero. Fíjense bien la diferencia. Un mercenario es un soldado profesional que se une a un conflicto armado a cambio de dinero, sin estar necesariamente vinculado a ninguna ideología o causa política. Pueden servir a gobiernos, grupos armados o incluso empresas privadas en conflictos bélicos. Su motivación principal es el beneficio económico que se obtiene al participar en el conflicto. Se lo voy a decir en castellano. El sicario mata a una persona por encargo y por un sueldo o por una ganancia económica. Mientras que el mercenario es un soldado profesional que mata a otras personas dentro de un conflicto armado, dentro de una guerra. Y ahí tenemos a Blackwater, ¿no es cierto? Blackwater, claro. Que ha participado en las guerras de Irak y en varias más, y hoy día lo tiene contratado el gobierno de Ecuador para poder limpiar el crimen organizado. Pero ellos no asesinan a una persona por algún conflicto personal entre personas, porque el sicariato significa eso. Yo mato a este porque me robó droga, yo mato a este porque era mi expareja y no lo puedo soportar que se haya ido con esto, o a esta mujer, porque mi expareja se fue por otra persona. Mientras que el mercenario participa solo en conflictos armados. Independiente de la bandera del conflicto, tiene que ver con quién lo contrata. Y es lo que hacen todos estos ejércitos privados que le llaman, son mercenarios. Eso claro. Es lo que son mercenarios. Entonces esa es la diferencia, para que la tengan claro. Así que, ¿eso era? Eso era, coronel. Bueno, gracias por haberme escuchado, así que nos veremos el próximo sábado. No, mentira.
Coronel, hablemos sigamos hablando de sicarios, Sí. pero hablemos del caso específico del sicario que se fue, de ese sicario que fue puesto en libertad. Ese es un sicario de oportunidad. Un sicario de oportunidad. Por cierto, por los antecedentes que el fiscal ha logrado recabar, era un sicario con no mucha experiencia. Por eso. A pesar de, claro, era un sicario, decían que era un sicario profesional y todo eso. No, era un tipo de 18 años que se le presentó la oportunidad. Sí, claro. Y lo hizo. Pero lo que no logra la gente de nuestro país no logra entender es cómo carambas esta supuesta jueza dejó en libertad a esta persona. ¿Cómo carambas Gendarmería no cuestionó las dudas que existían entre las informaciones? ¿Cómo carambas llegó todo esto a suceder? Todos sabemos que en este momento la jueza ha sido declarada, ¿cómo es? Cuando están en investigación, coronel. Es que ¿sabes lo que pasa? Primero, efectivamente, estamos hablando de un sicariato de oportunidad. Por lo que yo dije hace un rato. O sea, se dejó ver en un ascensor, en los pasillos. Correcto. Se fugaron a Osorno. Después de unos días de Osorno regresaban a Santiago y ahí fue donde los apresaron. Ahora, el tema que hay que dejemos de lado al que cometió el asesinato y que se arrancó, porque lo otro, si esto se descubrió porque él alcanzó a estar una noche completa, una tarde y una noche completa preso. Claro. ¿No es cierto? Y se descubre porque cuando le avisan de que va a salir libre, él llama, ya tenía un teléfono celular en la celda, él llama a los otros 2 o 3 que estaban presos y les dice que va a salir. Y ellos llaman a la abogada que los defendió, a los que se quedaron adentro. Y la abogada dice, ¿pero cómo? Sí. Y ahí la abogada empieza a indagar y ella es la que da a conocer este tema, si no se habría sabido. Claro. Ahí está el tema. Entonces, lo que deben, a mi juicio, yo no soy policía, quiero dejarlo súper claro, pero el sentido común. Aquí tienen que investigar. No, fíjate que no voy a defender no estoy defendiendo a la jueza, que quede súper claro. Pero díganme los que están en el chat, quiero hacer la comparación. Si alguno de ustedes han visto alguna vez que un notario firme en una notaría delante de uno. A lo mejor firma la secretaria. A lo mejor tiene un timbre con la firma, el notario. Por lo tanto, el notario no tiene ideas. Está su nombre ahí. Y después, tengo entendido que hay 6 o 7 personal de gendarmería que están siendo imputados por este caso. Por lo tanto, el que quiere tapar esto es el intermediario, para mí. Y con eso queda también tapado el que mandó a asesinar al acreedor. Yo creo que, fíjate que yo pienso, puede que me equivoque, por eso es una opinión, ahora estoy dando una opinión. Yo pienso que en general los jueces no leen los documentos. Porque siempre hay un relator. Yo también pienso lo mismo, coronel. Hace mucho rato que pienso lo mismo. Hay un relator que le hace el resumen de todo este cuento y después la jueza dice ya tantos años de acuerdo a este código y todo, le escriben todo y ella lo único que hace firma y además firma con firma electrónica. ¿Te fijas o no?
Claro. Entonces, ahora, lo que yo sí estoy convencido que dentro del octavo juzgado, que es donde se produjo esto, hay entre 8 y 10 jueces en el juzgado, pero la jueza en particular, alguien que trabajó este tema, es la que tiene que investigar a ese personal, al que redacta los fallos. Porque piensa tú que el fallo se redactó con prisión preventiva. Sí, pues. Pero iba mal escrito, le faltaba una E al apellido, o al nombre. A los pocos minutos se hace el documento que no fue ojo, no fue un fallo judicial, fue un documento en que corregía el apellido, que dejaba sin efecto la prisión preventiva porque estaba mal escrito el apellido. Ahí ya me suena raro. Yo conversé con algún abogado y me dicen que no es necesario dejar sin efecto una prisión preventiva para corregir un apellido. Basta mandar un documento diciendo este es el apellido de esta persona y no el que figura, ¿no es cierto?, en el dictamen o en el fallo judicial. Correcto. Ese llegó rapidito a Gendarmería. Y después llegó otro documento, no fallo, fue un solo fallo, que fue el primero. Y después llegó un segundo documento en que lo mantiene en prisión preventiva, pero con el apellido corregido. Y ese no lo vio nadie en Gendarmería, qué raro. Por eso te digo yo que... Claro, hay un tema. Ahora, ¿por qué está imputada la jueza? Porque ella es la que aparece firmando, pues es obvio. Eso es obvio. Así es. Es la última responsable y la principal. Claro. Pero yo creo que aquí hay gente de ese tribunal que está metida. No tengo con claridad si está metida la jueza o no. Y en Santiago 1, personal de Gendarmería. Y tienen que haberle pagado. Y esta gente se vende por poca plata. Si eso es lo peor de todo. Eso es lo peor. Yo creo que el narcoterrorismo, la droga, ese dinero fácil que circula en Chile, porque en Chile en este momento hay mucho dinero circulando, dinero que no tiene razón de estar ahí. Hay mucho lavado de dinero en Chile. Sí, claro. Miles de millones de dólares pasan por Chile de entrada y salida en lavados. Y eso acarrea corrupción. Y a mí me da la impresión, coronel, no me da la impresión, yo estoy seguro que la corrupción ha llegado hasta lo más alto de la magistratura y del poder político. Porque no se entiende, por ejemplo, que algunos diputados o senadores se nieguen a dar el voto para ciertas leyes que aprietan los tornillos en contra del crimen organizado y este tipo de organizaciones terroristas. No se entiende. No me vengan con la monserga de los derechos humanos, porque yo voy a preguntar aquí y ahora, ¿dónde están los derechos humanos de aquel muchacho de 13, 14, 15 años que le regalan un papelillo de coca o le regalan un papelillo de esta porquería que es tan adictiva, el residuo ese de la colada de la coca, o le regalan una pastilla de fentanilo que es tan adictiva? Y está de moda. ¿Dónde están los derechos humanos de esos niños? ¿Dónde están los derechos humanos de esas personas? Para los políticos. Adelante, coronel. Y es ahí lo que pasa. Llevamos mucho tiempo, no solamente nosotros, muchas personas, muchos youtubers, hablando de lo mismo. Más de 3, 4, 5 años.
o quizás más. Y a los políticos no les interesa. Si al político le interesa su cargo y el poder. Porque al mantener su cargo, mantienen el poder y mantienen las lucas que necesitan para poder vivir con una vida que no les corresponde llevar si estuvieran trabajando en una empresa privada. Así es. Eso es el político. ¿Me fijas? Entonces, te está demostrando que hay algunos que se salvan. No estoy hablando de todos, sí, hay excepciones. Pero lo malo que son solo excepciones debería ser al revés. Que los malos políticos son excepciones y la mayoría son buenos, no. La mayoría son malos políticos. Son sinvergüenzas, son corruptos, tienen una serie de adjetivos que tú le puedes dar y no se arrugan. Eso es lo peor de todo, no se arrugan. Y eso hace, claro. Entonces, de repente, mira lo que te voy a hacer. Hay personas que de repente dicen, oye, si sale la comunista electa de presidente, ¿qué van a hacer las Fuerzas Armadas? Oye, perdón, si las Fuerzas Armadas no las escogieron, weón. Claro. Las escogieron lo que eventualmente votaron por ellas, y es lo mismo que pasa con el Ocupa que tenemos en la moneda, po. ¿Qué tienen que ir las Fuerzas Armadas? ¿Por qué tienen que meterse las Fuerzas Armadas de una decisión política y soberana de los votantes? Aprendan a asumir las responsabilidades. Sí, señor. No hay que seguir echándole la culpa a otro. Si la gente no sabe elegir a sus autoridades, no pidan que intervengan las Fuerzas Armadas porque no les corresponde. Los problemas los origina el propio pueblo de Chile y después quieren que los salven las Fuerzas Armadas. No, ya está bueno ya. Las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver en este enjambre. En noviembre hay elecciones. Si los chilenos no saben elegir a los 23 senadores, a los 155 diputados y al presidente de la República, y queda la escoba, por no decir otra palabra aquí en tu programa, eso es culpa de los chilenos. Ese es el tema. Pero claro, la gente siempre, primero, nunca se hacen responsables de lo que hacen. Jamás. Y siempre están culpando a otros. Señores, señoras, señoritas, aprendan a escoger a sus autoridades. A mí me quedó claro que la gente en general no sabe escoger a sus autoridades para las votaciones de alcaldes y concejales, ¿te acuerdas o no? Sí, eligieron pues. a 4 alcaldes que estaban imputados. 4, justamente. Y reeligieron con toda clase de publicidad en aquel momento, ¿ah? Sí, pues. No pueden decir que no sabían. Sí, sabían. Y eligieron a unos cuantos gobernadores que también todo el mundo sabía de qué gobernaciones eran, que habían pasado plata a la famosa fundación. Entonces ahora dicen, bueno, ¿y por qué Orrego no renuncia? ¿Y por qué Orrego no lo meten preso? ¿Y por qué Orrego esto? Entonces yo le diría, ¿y por qué eligieron a Orrego, man? Si la pregunta es esa. No que va a ser Orrego, estoy hablando del gobernador de Santiago, de la región metropolitana, perdón. Lo que yo le estoy diciendo es que la culpa no es de Orrego. La culpa es que, sabiendo que Orrego había pasado más de 1.400 millones de pesos a una fundación que se había creado hace un par de meses atrás, que era Vox Populi antes de las elecciones, la gente lo eligió. Porque la gente, coronel, desgraciadamente, y en nuestro país se da mucho, en Latinoamérica en general se da mucho. El latinoamericano es un monito manejable que lo pueden moldear como les dé la gana. Lo voy a sacar. Sí, dígame. Cuando quieren. Sí, pero lamentablemente la mayoría de las veces. No, cuando quieren ser manipulados, Enrique. Claro. Y mire lo que le voy a decir. Lo voy a sacar un momentito del territorio nacional
y lo voy a llevar a Centroamérica. ¿Qué ha hecho Bukele en este momento? No resistió el sabor empalagoso del poder y ha cambiado la Constitución para convertirse nada más y nada menos que en un dictador. Porque a eso va. Cambiar la Constitución para que pueda reelegirse cuantas veces quiera en un parlamento de 60 representantes, 57 votaron por él, significa que el concepto democracia sencillamente ha sido basureado. Basureado. Todo lo bueno que había hecho Bukele lo acaba de tirar por la borda con esta decisión estúpida. Y en nuestro país, cuidado, estimados compatriotas, mucho cuidado, porque en nuestro país tenemos a una serpiente disfrazada con piel de oveja. Una serpiente que nos dice ahora que no es comunista, pero en su plana mayor para la campaña está la flor y nata del Partido Comunista detrás de ella. Y ella es una serpiente que en este momento es inofensiva, pero que si es electa, lo voy a escribir en una piedra, estimados compatriotas. Si esa mujer es electa, al año, esa mujer o se muere o qué sé yo, le pasa cualquier cosa, asume, es alguien del Partido Comunista y Chile se hunde en la mierda. Porque así actúan los dictadores. No hay que olvidar que Bukele era de izquierda. Y dice el viejo refrán que aquel que se revuelca en la mierda, ni que se perfume con loción de colonia, se le quita el olor. Y si bien es cierto ahora él no es supuestamente de izquierda, ¿en qué se ha convertido? En un dictador. Y en Chile puede pasar lo mismo. Por eso, al inicio de este programa, he vuelto a comenzarlo con la canción de este gran autor venezolano. Ojalá que la... Ricky, disculpa. Sí, como esa canción no tiene nombre y está abierta, o sea, no tiene derechos de autor tampoco, es una canción que fue escrita para Chile por Juan Medici, él es un venezolano que está radicado en Miami. Juan Medici. Esa canción no tiene nombre, ¿sabías tú? Yo le puse La Canción de la Libertad. Uh-huh. Esa es una volada mía, ¿no? Porque la letra dice todo lo que hemos hablado tantos años. Sí, pues. Y la gente, por favor, podría... Yo se la envié a todos los socios de Novo Cívica y les pedí que por favor la difundieran en sus redes sociales y que todo el mundo la difunda, porque ahí está la esencia de lo que es la comunista, marxista, leninista de Janet Jara. No se pierda. Peter Jara, muy rara vez he discrepado contigo. Pero en este momento lo voy a hacer en aras de que las cosas se entiendan claro. Puede tener toda la mayoría en el Congreso que te quiera tener, pero en democracia, Peter, y tú lo sabes tan bien como yo, en democracia no hay espacio para autocracias. No existe la autocracia en la democracia. Y
el presidente Bukele se está convirtiendo en un autócrata. Es decir, no hay renovación de los puestos políticos, no hay renovación. Si Bukele hubiese hecho lo correcto, y era lo que tenía que hacer, estimado Peter, desde mi punto de vista, debió haber preparado a otra persona joven como él con sus ideales y ponerlo en el cargo. Porque si no se convierte en lo mismo que se ha convertido Vladimir Putin en Rusia. Es mi punto de vista, respeto el tuyo, por supuesto, porque este es un canal plural, tienes derecho a dar tu opinión, pero aquí voy a exponer también mi punto de vista. Pero muchas gracias de todas maneras, como siempre, por tu opinión tan valiosa. Adelante, coronel. No, sí, a ver, no hay que arreglar las cosas de acuerdo a la conveniencia. Perdón, coronel. Ahí estamos de acuerdo, ¿ves? No, si no ahí estamos de acuerdo. No. Claro. Perdón, Peter, coronel. Yo lo que yo estoy diciendo, y tampoco estoy de acuerdo contigo, es que tú no puedes cambiar la Constitución de acuerdo a tu conveniencia. Lógico. Tú llegaste con una Constitución que establecía una forma de elegirse democráticamente. Y si tú la cambias, ya, se cambió para poder ser reelecto una vez más. Lo criticaban de todas partes y en realidad sí, puede ser porque a lo mejor en el tiempo que tiene el primer periodo no alcanza a arreglar todo, con 2 periodos basta y sobra. Pero de ahí, Peter, a que el Congreso cambie 4 artículos de la Constitución en que establece de que el actual presidente y los que vienen, por supuesto, pueden reelegirse de forma indefinida. Bueno, y si el día de mañana le pasa algo a Bukele, o gana el comunismo, y se quedan en forma para toda la vida ahí, Peter Hart, si ese es el punto, yo creo que en la democracia uno tiene que jugar con las reglas democráticas que existen y no ir adecuándolas a la conveniencia de cada persona. Del momento, claro. O queremos ser democráticos o somos democráticos cuando nos conviene. Ese es el punto que está en cuestión. Yo no estoy diciendo Bukele ni mucho menos, estoy hablando en general. Y te recuerdo de que cómo llegó a Cuba Fidel Castro. Fidel Castro después que derrocan a Batista, Fidel Castro se designa un presidente de la República en Cuba, y a Fidel Castro lo nombran comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Ese era el puesto un año. Claro, ese fue el puesto que tuvo. Así es. Y después empezó a hacer, bajo las narices del presidente, empezó a hacer cosas que no eran las correctas. El presidente renunció, asume él el poder, y de hecho da un discurso donde él dice de que él no es comunista, que no va a existir el comunista en Cuba, y al año siguiente había ya asesinado a más de 1.200 personas. Si ese es el tema. ¿Qué es lo que dijo Chávez cuando llegó al poder? No soy comunista y no voy a expropiar nada. ¿Qué es lo que hizo Chávez? Comunista, y empezó a expropiar todo. Si ese es el punto. O sea, yo creo que la democracia se respeta siempre. Nos guste o no nos guste. Bueno, aquí hay una opinión bien interesante que dice Iván Núñez. Don Ricky, los romanos nombraban un dictador para solucionar sus problemas, pero terminada esta, él regresaba al cargo, sí. Pero había una cosa, eso se respetaba. Sí, claro. Y el dictador no cambiaba las reglas cuando estaba por terminar su mandato, no cambiaba las reglas para seguir ahí.
Ahí estaba la diferencia. Totalmente de acuerdo contigo. Pero no estamos en la era del Imperio Romano. Estamos en el siglo XXI. Pero muy buena tu opinión. No, si en realidad las opiniones son, todas las opiniones son válidas, Ricky, pero desde mi punto de vista, yo creo que uno tiene que jugar con las reglas democráticas que existen. Ahora, se pueden corregir algunas cosas en beneficio de la población. Y para eso tú tienes que hacer un plebiscito y todo lo que corresponda. Pero tú no puedes arreglar las cosas de acuerdo a tu conveniencia. Mira, Peter Hart, aquí, gracias. Esta es justamente lo que yo estaba esperando que me dijera. No esperé que lo dijeras tan rápido. Dices tú, en El Salvador era el país con más asesinatos en el mundo per cápita. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente, y no lo voy a discutir. ¿Lo está haciendo increíble en seguridad y economía? Sí, también es cierto. Y ojalá se quede 20 años. Hasta ahí va todo muy bien. Y terminas tu frase con: si no lo matan los narcos y se apoderan del poder. Y si lo matan los narcos, estimado Peter, y se apoderan del poder y se quedan porque la constitución que él cambió lo favorece per secula seculorum, ¿qué sucede? ¿Te das cuenta, estimado Peter, que no hay mejor sistema que aquel de la alternancia en el poder mediante las elecciones regularmente? Yo estoy de acuerdo que él quiere una reelección, pero ya fue reelecto. Prepare a un delfín y que gane, que siga con su programa. Y si quiere postularse después, bueno, que se postule. Eso es muy normal en Latinoamérica. Pero quedarse así de buenas a primeras no lo hace muy diferente de Evo Morales, con todo lo bueno que ha hecho Bukele, que se lo reconozco, de haber limpiado el país más violento del planeta, el país con más mafias y criminales sueltos en las calles. Todo eso, Bukele lo tira a la basura con este cambio constitucional. Creo yo, y es una opinión muy modesta, creo yo que le faltó cacumen o le sobró egoísmo al no pensar en poner o preparar a una persona de su misma idea que salte a la palestra y tome el poder, mientras él puede seguir apoyando a su delfín desde atrás con la experiencia. No era tan difícil hacerlo, pero así es. En fin, muy buena. Me gusta la discusión. Este tipo de discusiones me gusta porque se exponen ideas a veces un poco radicales, pero se exponen en buena forma. Muchas gracias, Peter, por tu participación. Coronel, adelante. Lo que pasa es que Eli Miranda dice que Lagos realizó cambio a la Constitución y no le preguntó a nadie. Eli, eso no es correcto. No estoy defendiendo a Lagos por si acaso. Lo que hizo Lagos fueron reformas a la Constitución, que están establecidas en la propia Constitución del 80. Eso hizo Lagos. Pero las reformas constitucionales fueron aprobadas por el Congreso, porque eso dice la Constitución. No las cambió por sí y ante sí. Lo que el Congreso no debió haber permitido nunca que esos cambios, esas reformas constitucionales la haya firmado Lagos como una nueva constitución junto con los ministros, porque no corresponde, eso es inconstitucional. Y ni siquiera Chile Vamos, nadie ha dicho nada al respecto. La constitución que tenemos hoy día en Chile es la constitución del 80, en la cual se han hecho varias reformas, pero sigue siendo la constitución del 80. Para que deje de serlo, para que todos lo tengan claro, para que deje de serlo, tiene que haber un plebiscito, tiene que funcionar un grupo de personas escogidas y se establece en el plebiscito de la forma que va a ser. No puede ser en el Congreso,
ni puede participar gente del Congreso, y después se plebiscita ese documento, y si la gente dice, sí, acepto el documento nuevo que me están ofreciendo, ahí recién se acaba la Constitución del 80 y pasa la nueva Constitución y la firma el presidente que esté de turno. Pero lo que hizo Lago es inconstitucional, es un fresco y un sinvergüenza y un cara de, porque no corresponde, eso es una ilegalidad, no corresponde que la Constitución del 80 esté firmada por Lago porque no ha sido cambiada. Nada más que decir. Peter dice, en Europa hay elección de presidentes y primeros ministros indefinidamente. Pueden durar 4 años o 15 años. Está lleno de esos casos, sí, pero ¿son sistemas presidenciales? Porque el sistema de los primeros ministros, estimado Peter, y tú lo sabes mejor que nadie, es muy diferente. Es muy diferente. Porque tiene que formar una coalición que lo apoye. Y al momento que esa coalición no lo apoya, tiene que ir para afuera. Adelante, coronel. Los primeros ministros no son votados. No, pues. Forman coaliciones, que es diferente. Claro, y la coalición elige a quien coloca. Así mismo es. Es lo que pasa, claro, ejemplo, lo pueden elegir un montón de años. De hecho, en Europa hay muchos casos, como tú dices. Pero en el momento en que han perdido el apoyo, han tenido que irse. Sí, claro. Así que, bueno, está bien. Pero yo insisto, y como dijo Héctor Cubillos, patriota al abordaje, dice a don Enrique se le arranca la moto. No, mi estimado amigo, créame, a mí no se me arranca la moto. La mantengo, primero no manejo moto, manejo caballos, que es más difícil que manejar una moto. Pero tiene usted toda la razón, a Bukele lo eligieron democráticamente, con todos esos 4 artículos que él cambió. ¿Por qué tenía que cambiarlos ahora? Explíqueme. Yo pregunto solamente. Porque sin esos 4 artículos, mi estimado amigo, asegura su elección indefinidamente. En fin, coronel, vamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Y fíjese que me gustó el esquema del programa de hoy, porque terminamos hablando, que es importante que la gente hable, quienes nos siguen en este canal, intercambiemos ideas. Es algo que a mí me gusta mucho hacer con la gente, me gusta conversar, intercambiar ideas, exponer nuestras ideas primarias, porque así es como una idea apoya a la otra, corrige esta otra de acá y se van formando muy, muy buenas ideas. ¿No cree usted, coronel? Sí, me parece bien y que la gente participe también. Pues sí, claro. Sí, deja hacer un monólogo y cada uno expone lo que piensa. Sí, además, uno no siempre es dueño de la verdad, no existe la verdad absoluta y pueden haber opiniones que ayuden al resto de la gente y a nosotros también. Pues uno aprende en todo ámbito de cosas. O sea, por lo tanto, es bueno que las personas expresen lo que opinan, no que se lo guarden, porque esa opinión nos puede servir a todos. Así es. Así que, sí, yo creo que es un buen camino, digamos. Aquí Jane Austen dice, parece que Bukele anunció que no se volverá a presentar de candidato. Hace como 1 mes y medio lo dijo en un video. Si fuese cierto eso, Jane pasaría a la historia como un gran estadista. No, pero a ver. Perdón, Ricky. Pero esto lo dijo hace 1 mes. Sí, pues. Y la Constitución la cambiaron a finales de julio. El 31 de julio. 21 o 27. No, el 31 de julio. El 31 de julio. Hace 2 días. Hace un par de días. Así que, ojo con él. Pero en hace realidad, exactamente un par de días. Oye, pero en realidad ese es un problema de los salvadoreños. Bueno. Así es.
A la Erika dice, coronel, ¿y por qué a Lagos no lo demandaron en su momento por lo que hizo? Porque los que tienen que hacer todo este tipo de cosas, para que vean ustedes la importancia que tiene de elegir buenas autoridades, buenos diputados y buenos senadores. Porque es el Congreso el que tiene que decirle al presidente al momentito, usted se está pasando revoluciones con la Constitución. Por lo tanto, usted no me cambia la firma de la Constitución porque no se ha cambiado la Constitución. Se han hecho reformas constitucionales que es distinto. Y eso sí lo establece la Constitución, no ha sido cambiado hasta el día de hoy y tiene que ser aprobado por el Congreso. Y las reformas que hizo Lago, las reformas que hizo Bachelet, las reformas que hizo Piñera, fueron todas avaladas por el Congreso, para decirlo claramente, por Chile Vamos. La izquierda nunca, hasta el día de hoy, ha tenido los votos necesarios en el Congreso para poder aprobar una ley. La izquierda tiene 70 votos en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, siempre es Chile Vamos, algunos del PDG, otros del partido, ¿cómo se llama? El Partido Comunista Republicano, el Partido Comunista Republicano, que también han ido con su apoyo en los votos de leyes que son muy malas para los chilenos, porque hay que pensar en eso, hay que pensar en Chile. ¿Qué cosas nos hacen daños y qué cosas nos sirven como chilenos? Y una de las cosas que más daño le hace a la gente y no se da cuenta es la reforma de pensiones. Claro, eso es. Claro. En fin. En algún minuto se lo tengo prometido, el tema de la reforma de pensiones. Pero la gente se queda, nos van a subir la pensión. Sí, en 18 meses más les van a subir 6.000 pesos de hoy día, man. Le están prestando 1,5. Para ese momento, el kilo de pan va a costar 6.000 pesos. Entonces, no, y el 1,5% de las cotizaciones se las están prestando al Estado, ¿no? Sí, pues. Por eso es la otra. La gente tiene que informarse al detalle. O ustedes mismos, ¿por qué no dicen, oiga, don Ricky, ¿por qué no hacen un programa con tal tema? Así es. Pero dejen de quejarse. Miren, yo les voy a decir una cosa. Dejen de quejarse que los parlamentarios de aquí, de allá y de más acá, porque tienen la posibilidad el 16 de noviembre de elegir correctamente. Primer punto. Segundo punto. Dejen de echarle, ojo, no estoy defendiendo a nadie, estoy diciendo cosas que son ciertas, porque tengo la experiencia y porque lo he hecho. Dejen de decir que el CERVEL hace trampa. La trampa la hacen en las mesas, porque nosotros tenemos un voto manual, no es un voto electrónico. Así que ojo con eso, por eso que son tan importantes los apoderados de mesa. Los vamos más adelante, lo tenemos más o menos coordinado con el Ricky, vamos a hacer un programa por cada candidato y lo vamos a analizar con sus cosas buenas y malas. Hay algunos que tienen puras cosas malas, pero no es por problema nuestro, digamos. Nacieron así. Pero lo vamos a hacer más cerca de las elecciones, Margarita, porque la gente tiene mala memoria. Pero la responsabilidad en general siempre va a ser nuestra, la responsabilidad final, porque nosotros somos los soberanos. Que no nos hacen caso, es porque no elegimos bien. Sí, claro. La responsabilidad no deja de ser nuestra. Al final del día... Pero además, coronel... Perdón, coronel. Además, nosotros habíamos acordado que cuando ya los candidatos estén inscritos, vamos a hacer los análisis, que ya es dentro de poco. Sí. Por eso le vuelvo a insistir. No, Peter, contéstale, Ricky. Sí, no, me parece bien, Peter, está muy bien. Sí, a mí me gusta. El discrepar es sano cuando se discrepa con respeto. Y tú lo has hecho. Tú lo has hecho y nosotros también. Así que no, ningún problema. Y me gusta ese tipo de formato. Gracias, Peter. Adelante, coronel. No, lo que yo te digo es que en general yo vuelvo a insistir en lo mismo, aunque parezca majadero. No le sigan echando la culpa a un tercero si nosotros somos los culpables.
nosotros somos los que votamos mal, nosotros los que no sabemos elegir, nosotros no somos capaces de, por lo menos, oye, ¿cuál es? Ya, yo voy a votar por el partido X, ya, ¿y quiénes son los candidatos? A, B, C y D para diputado y A, B y C para senador en tal distrito o en tal región. Bueno, está todo en internet, man. Ustedes colocan el nombre del candidato y le aparece toda la historia, no necesitan contratar a un investigador privado. Eso es lo que tiene que hacer la gente, no lo hace. Y si tiene duda, después en un programa antes de la elección lo hace presente, miren, en mi distrito yo tengo estos candidatos, los estuve viendo, nosotros ya, ok, ten cuidado con esto, por esta razón, o sí, de acuerdo a sus antecedentes, parece que es un buen candidato, porque al final del día nadie puede poner las manos al fuego por nadie. Sí, pues. Porque al final termina quemándose. Hay mucha gente que entra a la política diciendo yo voy a arreglar todas las cosas y de ahí me voy para la casa y después no se dan más. Fíjate que el otro día escuchaba a la comunista, leninista, marxista de Janet Jara diciendo que ella había trabajado en la empresa privada, se no ha trabajado nunca, Ricky. Nunca. Yo escuché eso de la señora Juanete Jara y me sorprendió. Me sorprendió porque yo estuve mirando su currículum. No ha trabajado nunca, jamás en el área privada. No. La señora Juanete Jara no ha trabajado nunca, sino ha sido en el Estado. ¿Qué le parece? Está bien, Peter. Lo que yo les iba a decir es que creo que se los dije en el programa anterior, pero voy a ser bien repetitivo todos los programas. La mejor muestra que nosotros podemos exhibir que el voto es nuestro es para el en contra. En el en contra de los 15 partidos que habían, 14 estaban por el a favor. ¿Y qué dijo el soberano? No. Y ganó el en contra. Eso les demuestra que los votos no son de los partidos políticos, son de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que decidimos. Fíjense que la maquinaria, la tremenda maquinaria, yo me acuerdo perfectamente, la maquinaria política y económica que pusieron a disposición de la favor fue estratosférica. Y nosotros lo hicimos con 15 millones de pesos. Eso les demuestra de que el voto es de cada uno de nosotros, porque fuimos capaces de ganarle a todos los partidos políticos de este país. Y gastamos 15 millones de pesos. Así que fueron aportados por chilenos como ustedes. Así que podemos cambiar el destino de Chile en noviembre, sí lo podemos hacer, siempre que sepamos elegir a las autoridades, tanto a los diputados como a los senadores y al presidente de la República. Les recuerdo que los diputados son por distritos, los senadores son 23 que se reeligen en esta oportunidad y son por regiones, creo que son las regiones impares, pero cuando nos acerquemos vamos a empezar a hablar respecto ya específicamente de los senadores y los diputados, ya con las listas en la mano, porque hay un plazo ahora que se vence luego de la inscripción. En este minuto no hay ningún candidato a la presidencia de la República, son todos precandidatos. Pasan a ser candidatos cuando están en la papeleta del CERVEL, y hay un plazo que vence ahora luego, que creo que es el 1 de septiembre, el 2. Muy bien. Coronel, ¿qué le parece si levantamos la tienda de campaña? Me parece bien, yo creo que es suficiente para que la gente se vaya a descansar. Hoy día es sábado. Hasta la medianoche. Muchas gracias a todas. Margarita Aguilera, la campaña del rechazo fue buenísima, sí, pero estaban todos los partidos de derecha por el rechazo. Si el tema del en contra es que estaban todos a favor. Así fue. Bueno, y esa fue la gran derrota. Un abrazo para todos. Isabel, no estoy seguro si el 18 de agosto es para los parlamentarios o es para todos, no estoy seguro, pero sí hay una fecha por ahí.
Ya. Bueno, un saludo para todos, muchas gracias por la paciencia y me voy contento porque creo que fue un programa bien interactivo. Así que no tengan miedo ni temor de hacer preguntas. No hay preguntas tontas, las respuestas son las tontas. Así que tranquilo. Un abrazo, Ricky, y cariño a tu familia. Coronel, igualmente, que tenga un buen fin de semana y que descanse.